Hola, ¿qué tal mis estimados Talmirín? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Espero que estén sequecitos en su casa porque está el día de hoy espantosamente horrible con este aguacero que lleva más de 3 horas sin parar. Me dio una empapada de aquellas, parezco pichón. Pero bueno, ya estamos aquí para nuevamente platicar, para nuevamente meditar en la parashá de esta semana, en lo que Dios normalmente nos quiere decir, aunque en esta ocasión va a ser algo un poquito diferente. Te voy a decir por qué. De entrada, el título es tan llamativo que más de uno pensará que a lo mejor voy a invocar al diablo aquí, voy a traer una ouija o voy a traer el Charlie Charlie, ¿no? Con los lapiceros y vamos a hablar con el diablo. Pero esto que vamos a platicar el día de hoy va más allá de este tipo de juegos, este tipo de cosas que de repente podemos llegar a hacer. Ah, Platicando con el diablo. ¿Alguna vez hemos platicado con el diablo? Sí, más de una ocasión. Tal vez no lo sepas, tal vez no te has dado cuenta, pero platicar con el diablo no es otra cosa, insisto, no es traer la ouija y apago las luces, pongo unas velas y que me conteste, ¿no? Lo invoco y me contesta. No necesito hacer un ritual, matar gallinas o pichones, regar sangre y bañarme en ella o sacrificar humanos para poder hablar con él. ¿Qué es hablar con el diablo? Yo creo que más de uno lo hemos hecho y no nos hemos dado cuenta. Estos temas los he platicado con personas que son de mi círculo íntimo. Ellos saben perfectamente de lo que estoy hablando. Pero hablar con el diablo no es otra cosa más que sentarte en la orilla de la cama ante una situación que estás viviendo en específico y en lugar de acercarte a Dios, permites que el diablo se acerque y empiece a platicar contigo y el problema es cuando tú empiezas a tener un diálogo con él. Eh, de los que me están viendo, ¿cuántos han tenido las ganas de suicidarse? Más de uno. Y cuando han tenido las ganas de suicidarse, ¿qué han pensado? ¿Qué les viene a la mente para tomar esa decisión? Si me estás viendo, afortunadamente tú no tomaste esa decisión, pero los que sí la tomaron, ¿qué ocurrió? ¿Qué habrá ocurrido en su mente? Veía hace 15 días murió una persona del grupo Garibaldi, Javier Ortiz, y decían que, o su hermana confirmó que se había suicidado. Comentaban que él estaba pasando por una fuerte depresión, que no tenía dinero, no tenía trabajo, andaba vendiendo cubrebocas y gel antibacterial debido a la situación económica y que eso anuado a que lo había dejado su esposa o se habían divorciado, pues tomó la decisión de suicidarse. ¿Qué te lleva a hacer eso? Bueno, de entrada, él, en lugar de haberse sentado a platicar con Dios, se sentó a platicar con el diablo. ¿Por qué? Dice la Biblia que Dios solamente tiene pensamientos de bien para con nosotros. Cuando tú platicas con Dios, lo que tú haces es que le estás permitiendo a Dios que Él tenga solamente pensamientos de bien. ¿Qué es un pensamiento de bien? Dios nunca va a hacer que tomes una decisión que te lleve al fracaso, que te lleve a la pérdida de cosas que te afecten o en su defecto que te lleve a la muerte. Un pensamiento de bien es una palabra de ánimo, una palabra de exhortación o de aliento que te motive a levantarte. Cuando la gente se suicida, Dios no tiene la culpa, porque Dios siempre ha estado ahí. El problema es cuando yo, en lugar de sentarme en la orilla de la cama a hablar con Dios, hablo con el diablo. La Biblia registra al menos dos personas que hablaron directamente con el diablo. En el Antiguo Testamento Eva, en el Nuevo Testamento Jesucristo. Pero los dos, cuando hablaron con el diablo, las consecuencias fueron distintas. En el caso de Eva, convence a Adán,
comen del fruto prohibido y bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? En el caso de Jesús, Jesús le contesta, a diferencia de Eva, con cuestiones espirituales y dice la Biblia que por un tiempo Satanás se alejó de Jesús. Los dos eran humanos, los dos eran en el aspecto general hombres, seres humanos. Pero por qué fue diferente? ¿Qué hizo la diferencia para que Jesús no tuviera la misma consecuencia que Eva y por consecuencia Adán? ¿Y por qué tocó el tema del suicidio? El suicidio es el ejemplo más claro de cuando decidimos darle partida al diablo, aunque en realidad el suicidio nace en el corazón del hombre, es como que la consecuencia al no poder desarrollar o tener una respuesta favorable a sus problemas y frustraciones. Le permitimos cabida al diablo y lo que nos han enseñado es que pareciera ser que aquí de este lado tenemos el angelito y de este lado tenemos al diablito, ¿no? Y sí, sí, jálale la oreja. Y el otro, no, no se la jales. Sí, jálale la coleta. Y el otro, no, no se la jales. Sí, jálasele, vas a ver cómo va a llorar y te vas a sentir bien. No se la jales porque si se la jalas te va a dar una cachetada. O sea, estamos en esa lucha. Así nos lo han presentado en las películas. La realidad es muy diferente. Nosotros no tenemos un angelito que nos está hablando. En el caso de los hijos de Dios tenemos algo que se llama Espíritu Santo y mora dentro de nosotros. En el caso de los que no son hijos tienen algo que se llama conciencia, todos la tenemos. Las entidades espirituales siempre van a estar ahí. Yo no digo que no existan los ángeles, al contrario, existen y están a nuestro servicio. Solamente que en estos casos de toma de decisiones es el Espíritu Santo para los hijos de Dios, es la conciencia para los no hijos y son las entidades espirituales contrarias a Dios las que están ahí presionando. Cuando yo le doy cabida al diablo y empiezo a hablar con él, él nos presenta el pecado como algo gustoso, como una solución mediática ante ciertas situaciones que tenemos presentes y que tenemos que decidir. De los más visibles es el sexo. El diablo nos presenta la oportunidad de acostarnos con alguien, viene y nos susurra al oído. Dice la Biblia en Apocalipsis que él es un acusador. Antiguamente él subía y nos acusaba delante de Dios cuando un hijo pecaba. Jesús dice en la Escritura, hay una parte que está con sus discípulos y dice, he visto caer al diablo como una estrella. Entonces él ya no sube y acusa, ahora él viene y nos acusa en la mente, dice Apocalipsis. Entonces él viene y nos habla, nos susurra al oído, de la misma manera en que le susurró a Eva, con que si comes de este fruto morirás, ciertamente no sucederá. Y empieza a tener, él inicia la conversación y el problema es cuando nosotros decimos, sí, efectivamente eso dice Dios, ya empezamos a tener un diálogo, ya, ahí ya valió. Nosotros no tendríamos por qué hablar con él. Sin embargo, en nuestra inexperiencia, en nuestra inmadurez o en nuestra ignorancia, le damos más pie a sus pláticas que a Dios. Y si lo dejamos, y lo dejamos, y lo dejamos, pueden ocurrir ciertas cosas que no hubiésemos querido que sucedieran. Pero suceden. Leía yo hace 15 días que en Estados Unidos un hombre mató a su mamá por jugo de naranja y por el aire acondicionado. Quería más jugo de naranja, no se lo dio su mamá, no encontraba el control del aire acondicionado porque hacía mucho ruido. Empezaron a alegar. El muchacho saca una pistola y la mata. No estoy diciendo que se sentó a platicar con el diablo, lo que estoy diciendo es que permitió que el susurro viniera a su cabeza. La mente se desquició y lejos de frenarse, tomó una decisión. Cuando la gente se suicida, hay quien dice es que es un cobarde,
es que así no se arreglan los problemas, es que no es huyendo como todo esto va a ocurrir, es verdad. Pero a veces es tan fuerte la problemática, es tan frustrante no encontrar una respuesta, que cedemos ante la tentación que nos presenta el diablo cuando nos dice, pero es que si te quitas la vida ya no vas a sufrir. También hace una semana leía que en Colombia hay una familia, el papá de una familia que decía, fue tan fuerte la pandemia COVID-19 que estoy dispuesto a vender mis órganos con tal de darle de comer a mis hijos. Y tú lo lees y humanamente dices, pudiera ser, digo, si yo estuviera en su condición tal vez haría lo mismo o algo peor. Y nos volvemos a sentar con el diablo y platicamos con él. La Biblia está llena de promesas para todo aquel que en él confía. Yo en mi caso particular te puedo decir que estoy tranquilo, estoy en una situación en la que yo puedo confiar en Dios porque Él me ha prometido que pase lo que pase, a mí ninguna enfermedad, ninguna plaga y ninguna peste me tocará. Lo dijo Él, yo no lo inventé, lo dice su escritura y yo lo creo. Pero para eso tengo que pasar por un proceso de aprendizaje, no es tan fácil, pero todo está en la medida en que tú quieras que eso sea lo más rápido para que tú puedas disfrutar y entender la grandeza de nuestro Dios. Dice su palabra que nuestra ciudadanía es celestial. Aunque yo vivo en este mundo, no pertenezco a este mundo, soy como un extraterrestre, por llamarlo de una manera. Porque aunque yo vivo aquí, en la tierra, cuando yo recibí a Cristo, mi ciudadanía dejó de ser de la tierra y ahora es espiritual. Ahora yo pertenezco a un reino que en este momento es espiritual, pero algún día será terrenal. Pero yo ahora no me rijo bajo las circunstancias que el mundo vive. Vivo en este mundo y palpo las circunstancias que existen, pero las circunstancias no, yo no dependo de esas circunstancias, yo dependo de Dios. Si el mundo me dice que el dólar sube a 25 pesos aquí en México, a mí no me afecta, porque mi ciudadanía es celestial. Y no soy Andrea Legarreta para andar diciendo que a mí no me afecta porque yo vivo en México y no en Estados Unidos. No, no me afecta las condiciones humanas porque la Biblia me enseña que si yo obedezco, Él me bendice. Y así el dólar esté a 50 pesos, a mí no me afecta porque yo me rijo bajo las leyes de mi ciudadanía que está en el cielo. Y si la ciudadanía celestial me dice que si yo obedezco las reglas, si yo diezmo y ofrendo, Él me dará, Él me prosperará y mis alacenas siempre estarán llenas. Eso va a suceder así suba 50 pesos. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero Él lo hace. Pero eso es cuando ya soy hijo y cuando entiendo las reglas. Pero cuando no soy hijo, o cuando soy hijo pero no estudio, no conozco a Dios, no sé ni quién es, lejos de sentarme a platicar con Dios, me siento a platicar con el diablo. Vuelvo al mismo punto, me ha tocado ver en varias iglesias que entran con cubrebocas. Si yo voy a una iglesia es porque está la presencia de Dios ahí. Y si está la presencia de Dios, dice la Biblia, que donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Y si hay libertad, ¿por qué me pongo un cubrebocas? Si hay libertad. Pero eso es porque mis 5 sentidos no están al 100% enfocados en Jesucristo. Están enfocados en lo que el mundo me dice. Y si el mundo me dice, no te pones un cubrebocas, te vas a enfermar, pues me lo pongo. Pero si la Biblia dice, por su llaga fuimos sanados, no lo creo. Me siento a platicar con el diablo en lugar que con Dios. Y lo mismo pasa no tanto en el suicidio, con las personas que toman, con las personas que fuman, con las personas que se drogan, con las personas que son violentas, que golpean hombres, mujeres, que permiten que en su corazón haya ese nido de emociones y de decisiones y sentimientos que nos llevan a consecuencias desastrosas. Cuando en Santiago dice pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, un versículo antes dice que por eso hay guerras,
que por eso hay contiendas. Porque en nuestro corazón hay envidia, hay celos, hay amargura, hay engaño, hay dolor, hay frustración. Y lejos de ir a Dios para que Él nos sane y nos perdone, vamos con el diablo y el diablo nos dice, sí, toma, se te va a olvidar en 5 minutos, no te preocupes. Por cierto, ya anda el del pan, por si alguien quiere, dígamelo, mándenme un mensaje y le pido ahorita pan. Ah, es triste y lamentable cuando más de uno levantó la mano cuando dijo, sí, yo he tenido ganas de suicidarme. ¿Qué te dijo el diablo? ¿Que era lo más fácil? ¿Que así se resolverían tus problemas? ¿Que en un mes la gente se le iba a olvidar lo que hiciste? ¿Que no ibas a sufrir? A mí me dijo que era una solución mediática, que era lo más... si quería dejar de sufrir, era la mejor respuesta a los problemas que yo tenía. Yo le dije, pero no tengo una pistola. Y me dijo, pero ahí hay cuchillos, no hay nadie en tu casa. Abre la llave de la regadera, pon agua caliente. El agua caliente va a hacer que la sangre fluya más rápido, te vas a desangrar más rápido, córtate las venas. Nadie se va a dar cuenta, nadie te va a molestar y dejarás de sufrir. Y me quedé pensando y dije, sí, no está lejos de la realidad, se oye congruente. ¿Qué esperas? Y dije, sí, tienes toda la razón. Mi diálogo no tardó más de 1 minuto. Habemos quienes tardan 1 año, 5 años, 30 segundos, 10 segundos. Cuando eso sucede, viene algo en mi interior, el Espíritu Santo, y me dice, ¿y perder la eternidad por esto? ¿Pasar una eternidad sin Cristo? Me reí y le dije, diablo, gracias por tu oferta, pero es pobre. Jesucristo lo vale todo. Jesucristo es la respuesta a mis problemas. Gracias, no me interesa. Porque yo creo que Jesucristo pagó para que yo no pasara por esto. Jesucristo también tuvo un diálogo con el diablo en las tentaciones. Y aunque no sea un diálogo como el que tú y yo tenemos ahorita, intercambiaron palabras. Solamente que la diferencia entre Eva y Jesucristo es que Jesucristo, en medio de esas tentaciones y ese intercambio de palabras, se aferró a lo único que tenía, la Biblia, el conocimiento del Padre, la eternidad. Eva, a diferencia de Jesucristo en la carne, convivía con Dios todos los días, hablaba con Dios, ella no necesitaba la Torá estaba con él, con ella, la Torá vivía todos los días con ella. Eva no tuvo que recibir a Cristo, la esencia, la divinidad de Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios estaban con Eva, todos los días hablaba con ella. Ella no necesita un libro, pero se puso a platicar con el diablo. Imagínate si uno que tiene a Cristo y habla con el diablo, puede uno tomar decisiones que nos pueden conducir a situaciones que nos pueden afectar. Ahora, si tú no tienes a Cristo en tu vida, ¿qué puede ocurrir, no? Lamentablemente el mundo está lleno de soberbia, de vanidad, que cree que el diablo, la mejor estrategia del diablo es decirte que él no existe, que es tu mente, que hay un problema neurológico, que esto es consecuencia de tus padres, no tuya, que tú no tienes la culpa. Tócate, explórate,
conócete, abre tu mente, expándela a otros conocimientos, no pasa nada. Pídele a todos los santos que puedas, porque Dios escucha, son intercesores que Dios puso. Al final no pasa nada, todos los caminos llevan a Dios. Y la estrategia del diablo sigue siendo la misma, tratar de convencerte de que Él no existe, de que aparentemente Él quiere lo mejor para ti, aunque su fin y su camino es camino de muerte. Hay muchas familias que nacieron en senos en donde hay golpes, hay violencia, hay alcohol, hay drogadicción, hay enfermedad, hay muerte. Y se preguntan, ¿por qué Dios? ¿Por qué me mandaste aquí? ¿Por qué no me hiciste hijo de Carlos Slim? Ahorita estaría tirado en la cama. Pero Dios no tiene la culpa. Dios no está comprometido ni contigo ni conmigo porque Él es Dios. Nosotros somos apenas un granito de arena en el universo de Dios. Pero por cuanto no está comprometido con nosotros, nos entregó a su Hijo, porque Él nos ama. A pesar de lo que tú pienses, Él nos ama. A pesar de que le eches la culpa, Él te ama. Y aunque no lo creas, Él te ama. Lo único que tienes que hacer es acercarte, decirle al diablo, diablo, no me interesa tu propuesta, no me interesas. Hay alguien que dio su vida por mí. Me gustaría darle el beneficio de la duda, porque contigo ya sé que cada vez que te escucho, en el momento disfruto, pero mi eternidad puede ser desastrosa. Con Jesucristo, tal vez no disfrute el momento porque tengo que negarme a mí mismo, pero la consecuencia va a ser fructífera, porque Él me promete paraísos, Él me promete ciudadanía celestial, Él me promete un cetro, un anillo, una capa y una corona. Él me promete que un día va a limpiar mis lágrimas y las va a convertir en sonrisas. Tú, en este momento me estás diciendo que eso lo puedo obtener si postrado te adoro. Pero la consecuencia es que un día voy a morir. Y cuando muera, no voy a estar con Jesucristo, con mi Señor. Voy a estar contigo en el lago de fuego y azufre, siendo atormentado por la eternidad. Y yo no quiero eso. Duele, claro, por supuesto, claro. Duele saber que te violaron y no nada más una vez. Duele ver a tus padres cómo se pelean, cómo tu madre sangra, cómo fue a dar al hospital y tú sin hacer nada. Duele la infidelidad, duele ver cómo la confianza es traicionada a la primera. Por supuesto que duele. Duele saber que un día te dijeron que si no hubiese sido por 5 minutos antes que te hubieran encontrado, hubieses muerto. Porque te aventaron al basurero, porque quisieron abortarte. Por supuesto que duele. Duele saber que tu mejor amigo o tu mejor amiga te traicionó. He conocido casos de personas que están casadas y se meten con los hermanos, incesto, y no pasa nada. Abortos, suicidios, golpes, alcoholismo. Por supuesto que duele saber que que te marcaron porque tu padre llegó ebrio a querer golpear a tu madre y te metiste y la hebilla del cinturón no pegó en la espalda de tu mamá, pegó en tu cara. Duele, por supuesto, saber que tus propios padres te ofrecieron o que tu padre te violó y no nada más una vez. Duele perdonar, por supuesto, somos humanos.
Pero de ti depende, cuando estés en el momento clave, si decides sentarte con Dios o con el diablo a platicar. Ya lo mencioné en alguna ocasión, Judas se dio cuenta que se había equivocado al ofrecer a Jesús por 30 monedas de plata, y él fue y buscó la religión como una alternativa para el perdón, y la religión le cerró la puerta, y entonces fue y se ahorcó. Si él hubiese ido con Jesucristo, yo creo que Jesús le hubiese perdonado y le hubiese dicho, este era parte del plan, pero te perdono. Pero no lo hizo Judas. Y a veces nos convertimos en un Judas chiquito, donde hacemos algo, sentimos culpa, vamos a la religión y la religión nos cierra la puerta y nos equivocamos de madero y en lugar de ir a la cruz vamos al árbol y nos colgamos. La Biblia enseña que Dios permitió que el hombre conociera el vino para que su corazón se alegrara. El judío trabajaba y después comía. Esas eran sus dos actividades: comer, trabajar y comer, trabajar y comer. Y en la comida tomaba vino, porque así se alegraba su corazón de tanta problemática, de tantas situaciones. Obviamente, pues al tener a su esposa, pues tenían hijos, hijos, hijos. No había televisión, no había Total Play en aquel tiempo, no habían los 50 megas que te dan ahorita, ¿verdad? Pero por eso Dios, cuando instituye el ayuno, es pedirle que dejara una de esas dos cosas que él le agradaban, que era o trabajar o comer. Al día de hoy pasamos por situaciones diferentes, nada más que han cambiado los tiempos, las fechas, el orden de los días, pero la problemática es la misma. Lo que pasó hace 5000 años sigue ocurriendo el día de hoy. De ti depende a qué madero vas a ir, al que fue Judas o a donde fue Jesús. La Biblia enseña que el corazón de muchos se enfriaría en estos tiempos, el amor de muchos se enfriaría. Si el tuyo está frío, no dejes que se congele. Yo te invito a que vayas con Jesús. Dale la oportunidad a Jesús. Habla con Él. Por primera vez en tu vida dile al diablo, hoy no vamos a tomar café. Hoy no me interesa platicar contigo, hoy me interesa hablar con Jesús. Y ver qué propuesta tiene. Quiero darle el beneficio de la duda para saber si mi problemática se puede arreglar. Yo creo que sí. Si no, no hubiera muerto. Si no, el mundo no estaría partido en dos eras. Hoy vivimos en el 2020 después de Cristo. Entonces, si ese hombre tuvo la capacidad de dividir el tiempo, ¿qué no podrá hacer con tus problemas? Pero eso va a depender de ti. Yo hace muchos años platiqué con el diablo. Hace muchos años yo jugué algo que se llama el libro de Cleopatra, creo que sí se llamaba. Era un libro negro donde ponías unas tijeras, era un libro así cuadrado, negro, y en medio, en el canto, ponías unas tijeras, lo amarrabas con un cabete y lo agarrabas de las orejas y le preguntabas si el libro se movía, dependiendo pues del lado era el sí o el no. Y muchas de las cosas de las cuales yo le pregunté salieron. Le pregunté si íbamos a tener una casa. Yo tenía como 11 años cuando eso lo jugué. Le pregunté que si un día íbamos a tener una casa de 2 pisos. Me dijo que sí. Y sí, sí tuvimos una casa de 2 pisos. Le pregunté si mis papás se iban a separar. Mis papás y yo y nosotros vivíamos tranquilos. Me dijo que sí. Y sí, a la larga mis papás se separaron. Y como esas le pregunté muchas cosas y todas me salieron tal cual me dijo. Hoy gracias a Dios ya me arrepentí, jamás lo volvería a hacer. Pero no necesito un libro para sentarme a platicar con el diablo. Solamente con que yo le dé cabida a sus pensamientos es más que suficiente. Me da tristeza que habemos muchos por ahí que teniendo la oportunidad de platicar con Cristo no lo hacemos, pero no lo hacemos no porque no querramos, es que no lo conocemos. Pero si les dices que se pongan a leer la Biblia, se enojan. Si les dices que se pongan a estudiar teología, se enojan. Te dicen,
¿Yo para qué voy a estudiar? Yo nada más con que lo alabe y le cante, ya es más que suficiente, porque mi fe se apaga, porque la misma Biblia dice que la letra mata. ¿Está bien? ¿Es válido? Sí. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ¿cómo dices conocer al que no ves? Si cuando estás de frente a una persona no puedes perdonar, no puedes quedarte callado, no puedes sentarte y ser una persona prudente. Si no lo puedes hacer con el que ves, ¿cómo dices amar al que no ves? Lo dice la escritura. ¿Cómo saber si realmente hablas con Dios o con el diablo? Te lo dejo a tu pensamiento cuando escuches este video. Espero de verdad que hagas una introspección para saber si realmente vale la pena seguir platicando con el diablo o darle la oportunidad a aquel en cuyo pensamiento persevera todo aquel que en él confía. Dice la escritura que podemos dormir confiadamente en medio de la batalla porque el ángel del Señor nos cuida. Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber que te cuida? Y como no lo sabes, prefieres hablar con el diablo. Yo espero que en esta hora este tema de reflexión, medites en él, puedas interpretarlo a los pies de la Biblia, a los pies de la Escritura, y que de verdad, con todo mi corazón deseo que le des el beneficio de la duda a Dios, y que por una vez por todas dejes de sentarte y platicar con el diablo. Suscríbete, dale click a la campanita, y si tienes alguna duda me puedes escribir, y aquí estaremos en una siguiente ocasión. Bendiciones.